Vamos a tomar un momento para We are going to take this time orar, to pray, para bendecir el mensaje que el Señor to tiene. bless this message that the Lord has. Padre Dios, te damos gracias, Señor Dios, porque tú eres un Dios poderoso. Te damos gracias, Señor Dios, porque tú estás en medio de tu pueblo, Señor Dios. Padre, tu palabra dice que en donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarás allí, Padre Dios. Y sabemos, Señor Dios, que tú estás en este lugar. Padre Dios, hemos abierto nuestros corazones, Señor Dios, y Padre, te pedimos que abras nuestras mentes, Padre Dios, para entender la palabra y el mensaje que tú, Padre Dios, quieres traer en este momento, Señor Dios. Padre, yo te pido que tú hables, Señor Dios, y que nuestra mente y nuestro corazón, Señor Dios, sea revelada la verdad que está en tu palabra. Padre, te alabamos, te glorificamos y te entregamos esta tarde, Señor Dios. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Dios. Amén. Este mensaje que yo traigo, This message that I bring today, el Señor me dio el título A pesar de la tormenta y la lluvia. the Lord gave me the title of No Matter the Storm or the rain, God is in the midst of them. El versículo que el Señor me dio está en Lucas 8, 22, 25. The verse that God gave me, it's in Luke 8, 22 through 25. Así que si quieren abrir su Biblia y leer conmigo, You can open up your Bibles and please read along with me. y cuando lo tenga diga amén. When you have it, please say amen. La palabra dice así: un día Jesús abordó una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y así lo hicieron. Mientras navegaban, Jesús se quedó dormido, pero se desencadenó en el lago una tempestad con viento, de tal manera que la barca se inundó y corrían el peligro de naufragar. Los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron: Maestro, maestro, estamos por naufragar. Entonces Jesús despertó, reprendió al viento y a las olas, y éstas se sosegaron y todo quedó en calma. Jesús les dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? Pero ellos, temerosos y asombrados, se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta los vientos y a las aguas les da órdenes y lo obedecen? Lo primero que quiero que entendamos, The first thing I want us to understand is la graduación the graduation de los muchachos que acabamos de ver of the young people that we just witnessed. es un gran paso importante It's a huge step, a very important step, hacia la vida que el Señor tiene para ellos. to the life that God has for them. Yo sé I know que cada uno de nosotros tenemos deseos that each of us have desires y tenemos habilidades. and we have abilities. Y esto es lo que el Señor pone en nuestros corazones And this is what God puts in our hearts para empezar a trazar to continue forward nuestra vida en su plenitud. our life in its completeness. Este mensaje que yo traigo hoy This message that I bring today es parte de mi testimonio, is part of my testimony. es parte de lo que yo pasé It's something that I passed through cuando yo estaba en el high school when I was in high school y aún en la universidad. and even in the university. El primer punto del párrafo que acabamos de leer, The first point of this paragraph that we just read, Jesús dio una orden directa God gave a direct order, y le mandó a los discípulos que pasaran del otro lado del lago. and he told the disciples to go across the lake. La razón por la cual Jesús les dice que pasen del otro lado del lago, The reason why God tells them to go across the lake, no la sé. I don't know. Pero lo que sí sé But what I do know es que Jesús era Dios. is that Jesus was God. ¿Tú lo vas a contradecir? Are you going to contradict him? La primera pregunta que yo me hago es: ¿Jesús se quedó dormido para probar la fe de los discípulos? The first question I ask myself, did Jesus stay asleep to test the faith of the disciples? Pero yo creo que más que eso, Jesús estaba por darles una lección, But I think more than that, I think Jesus was going to give them a lesson que su fe no podía estar that their faith could not be en ninguna circunstancia por las cosas que pasaban alrededor de ellos. that couldn't be in a situation that was going on around them. Yo creo que les quería enseñar que lo que Hebreos 11:1 dice. I think he wanted to show them what Hebrews 11 says. Dice que la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. It says, now faith is the substance of things hoped for and the evidence things not seen. Pero el versículo dice: la fe es la certeza de lo que espera.
the verse says the faith is a substance of what they hope for. Pero ¿qué es lo que esperamos? But what is it that we wait for? Esto solo lo podemos conocer a través de una revelación This is the only thing we can realize through this is through a revelation del Espíritu Santo en of nuestra the vida. Holy Spirit in our lives. Y la única manera de tener esta revelación And the only way to have this revelation es tener una relación continua is to have a continuous relationship con Dios. with God. La convicción The conviction en lo que no se ve in what we can't see es porque tenemos fe que Jesucristo va a regresar. is because we have faith that Jesus is going to come. Tenemos fe que Jesucristo murió en la cruz del We Calvario. have faith that Jesus died on that cross. La palabra dice que somos bienaventurados por creer al no haber a Jesucristo. The word says that we are blessed because we do not see, but we believe. Jesús le dijo a los discípulos, pasemos del otro lado. God told the disciples, let's pass to the other side. Una orden directa y fácil de entender. A direct order, easy to understand. Tan fácil So easy que se quedó dormido. that he stood asleep. Amen. Alrededor del año 2002, Around 2002, mi mamá tenía una inquietud en su corazón. my mom had Inquietud. inquietud. Eso mismo. A concern in her spirit, in her heart. La preocupación de mi madre era el futuro de sus hijos. Her concern was the future of her kids. Ella sabía sus limitaciones financieras She knew her financial limitations. y sabía sus limitaciones migratorias en este país. And she knew her limitations through immigration. Ella sabía que no había manera She knew that there was no way que sus hijos salieran adelante académicamente. that her kids could go forward Academically. academically. Amen. Pero el Señor Dios, But God, en su naturaleza soberana, in His supreme sovereignty, sovereignty, sovereign- in his sovereignty, in Yes. his natural sovereignty, Eso mismo. Amén. Él trae una profecía. He brings a prophecy. Lo que pasa es que no hablamos ni inglés ni en español porque no somos ni de aquí ni de allá. Nos Estamos- estamos ayudando. We're helping each other. Amen. El Señor trae una profecía en donde Él le habla al corazón de mi madre God brings a prophecy and He talks to my mother's heart. y le dice, no te preocupes porque yo soy el Dios, God says, don't worry because I am God. el Dios que provee aún las universidades. God that provides even in the college and universities. Y soy el Dios que va a proteger a tus hijos. And I am that God that's going to protect your kids. En ese entonces no sabíamos Back then we didn't know que mi padre estaba sufriendo de cáncer. that my dad was suffering of cancer. Lo único que mi madre quería saber The only thing my mother wanted to know es que fuéramos ingenieros y doctores. that we would be doctors and engineers. Pero el Señor tenía un plan. But God had a plan. Hasta este entonces nuestra vida era muy normal. And to that point, life was very easy, simple. Mi padre era el proveedor de la casa, My dad was the provider of the household. mi madre era la ama de casa My mother was the mother of the household. y mis hermanos y yo My éramos brothers and myself, éramos los estudiantes. we were the students. Había una búsqueda continua de la palabra de Dios There was a continued sequence of the Word of God, y los principios bíblicos estaban en nuestro corazón. and the biblical principles were in our hearts. Pero yo creo que en mí But I think in myself, esos principios estaban más en mi mente que en mi corazón. those principles were more in my mind than in my heart. Dios, cabe decir que aun cuando teníamos una falta de legalidad en este país, Even though we had a situation with immigration in this country, Dios siempre nos cubrió y nos proveyó todas nuestras necesidades. God always provided our necessities. La profecía que el Señor trajo a la vida de mi madre The prophecy that God gave to my mother, era igual de fácil que entender. it was that easy to understand. Él es el Dios que provee He is the God that provides, y Él es el Señor que nos guarda. and He is the Lord that protects us. Y Jesús se quedó dormido. And Jesus stood asleep. Pero entonces se descadenó una gran tormenta. But then a storm big storm unleashed. Fue tan grande que hasta el viento venía. It was so big that the winds just came. Ayer, Yesterday, en la mañana, in the morning, saqué mi kayak, I took my kayak como out, siempre trato de hacer todos los sábados, like I always try to do on y Saturdays, me fui al lago, and I went to the lake yo solo, by myself y mis 3 cañas de pescar. and my 3 fishing rods. Voy solo, pero las cañas siempre van.
I go by myself, but always the fishing rods are there with me. Me fui en la mañana, pesqué por alrededor de 2 horas, I went in the morning and I fished for about 2 hours. regresé I came back y parecía que iba a haber un tornado. and it looked like it was going to be a tornado. Ese tipo de tormenta con viento fue la que se vino. That type was the type that came to our lives. Las únicas tormentas The only que storms son famosas en Georgia, that are famous in Georgia, que parece que se va a acabar el mundo en 5 minutos. that it looks like the world's going to end in 5 minutes. Ese mismo año que esa profecía vino a la vida de mi madre, That same year that prophecy came to my mother, mi padre fue diagnosticado con cáncer de esófago. my father was diagnosed with esophagus cancer. Y para hacer las cosas peor, And to make things worse, ese cáncer vino en una forma de tumor. that cancer came in form of a tumor. Los doctores decían 6 meses de vida. The doctor said 6 months of life. Y no les estoy mintiendo, And I'm not lying, porque hay mucha gente que está sentada en esta iglesia because there's a lot of people sitting in this church que vivieron esto con nosotros. that live this with us. Mi futuro escolar era incierto, My future academically was uncertain, aunque fue un buen estudiante, even though I was a good student. o por lo menos yo pienso que fue un buen Well, at estudiante. least I think I was a good student. Las posibilidades de que yo me graduara disminuían, The possibilities for me to graduate were getting lower and lower, porque mientras mi padre batallaba con este cáncer, because when my father was with this cancer, estábamos dentro y fuera de hospitales por 2 años. we were in and out of hospitals for at least 2 years. Entonces mi asistencia escolar no era tan buena. And me going to school was not good. Con el tiempo, With the time, con la falta de trabajo with the lack of work y provisión de dinero, and money, la casa que mi padre algún día pudo comprar, the house that my dad one day bought, la perdimos. we lost it. Tuvimos que salir. We had to leave. Tenemos que dejar todo atrás. We had to leave everything behind. Toda la estabilidad All the stability que mi padre nos pudo haber dado, that my dad could have gave us, tuvimos que dejar. we had to leave. Tuvimos que salir y meternos en un departamento We had to leave and go into an apartment para que por lo menos, so that we can so that we could at least, at least tuviéramos un techo sobre we nosotros. could have a roof over our heads. La situación era tan mala The situation was that bad que yo me acuerdo que mi hermano Héctor, quien está sentado aquí, that my brother Hector, which is sitting here, fue y abrió el refrigerador porque a él le opened up gusta the comer fridge to see what was in there, y no encontró nada, lo encontró vacío en su totalidad. and he didn't find anything. It was completely empty. So él llorando And him crying fue a mi mamá, went to my mother. ¿qué vamos a comer? What are we going to eat? Y mi madre se volteó And my mother turned to y him le dijo, no sé, and she said, I don't know. ve y pregúntale, dile a Dios que traiga una provisión. She told Hector, go ask God for provision. Ese mismo día, That same day, el Señor trajo God brought a un hermano de la iglesia a brother from the church, y él proveyó milagrosamente and he provided miraculously una provisión de alimentos. a provision of food. Dios no tarda. God does not delay. El tiempo de Dios God's timing se trata de la gloria de Dios. acts of the glory of God. El peligro de naufragar y morir era grande. The danger The danger of of losing the boat losing the boat was big. o la vida en la que estábamos And the life that we were se inundaba más y más mientras el tiempo pasaba. kept sinking more and more as time passed by. Y yo me preguntaba, And I would ask myself, ¿a dónde está Jesús? where's Jesus? ¿Estaba dormido? Is he asleep? Todo lo que yo creía, Everything I believed, todo lo que se me fue impartido a mí, everything that was given to me, era una farsa. was it false? ¿Dios nos había dejado? God had left us? ¿O el cáncer que mi padre tenía Or did the cancer that my dad had era mayor? was bigger? Mi fe fue sacudida por las circunstancias que vinieron a nuestra vida. My faith was shook by the circumstances that came to our lives. Ese fue un tiempo de 2 años donde batallamos con el cáncer. It was a time of 2 years that we fought with this cancer. En julio 18 del 2004, In July 18th of 2004, mi padre empezó a vivir my dad began to live su vida en plenitud, his life in fullness, en la presencia de Dios. in God's presence. Y lo digo de esta manera And I say this porque aunque su cuerpo haya fallecido, because even though his body was no longer here, nuestra meta our goal está en la vida que viene. is in the life that comes.
No fue hasta hace unos cuantos años It wasn't until about a couple years ago que el Señor trajo una revelación a mi vida that God brought a revelation to my life. que Dios sí había sanado a mi padre, That God did heal my father. pero no lo sanó de la manera en que yo quería que lo sanara. But he didn't heal him in the way I wanted him to heal Porque him. la palabra dice Because the word says que cuando pasamos a la presencia de Dios, when we pass to the presence of God, Él nos da un cuerpo glorificado. he gives us a glorified body. Entonces este cáncer And then this cancer no puede existir. can't exist. Amen. Inclusive yo le pedía al Señor I would ask God que si Él era el Dios que podía hacer cualquier cosa, that if he was the God that can do anything, que Él trajera a mi padre that he would bring my father por lo menos por un día. just for one day, at least one day. Esa era la necesidad tan grande en mi corazón y emocional que yo tenía por tener un padre físico. That was the necessity in my heart to have a physical father. Y el Señor me responde, And God responds to me. ¿por qué eres tan selfish? Why are you so selfish? Egoísta. Gracias. Lo estoy probando. I failed. Amen. ¿Por qué eres tan egoísta? Why are you so selfish? ¿Que no sabes que al estar en mi presencia Don't you know that when you are in my presence, es lo máximo que puedas pedir o it's the most you can experimentar? ask for and experiment? Entonces, ¿por qué quieres And then why do you want que yo saque a tu padre de mi presencia gloriosa that I take your dad from my presence, my glorious presence, y lo traiga a tu basura? and to bring him back to your garbage? Yo tuve que entender I had to understand que el Señor tenía planes para mí. that God had plans with me. Los discípulos fueron y despertaron a Jesús. The disciples went to wake up Jesus. Mi madre, al quedar sola, When my mother stood by herself, no tenía manera de protegernos. she didn't have the abilities to protect us. No había familia alrededor de There was nosotros. no family around us. Nosotros estábamos completamente solos en los Estados Unidos. We were completely by ourselves in the United States. Lo único que ella pudo hacer mientras el barco se inundaba The only thing she could do while the boat was going down y el peligro de naufragar crecía, and the danger of losing the of boat, losing the boat, era correr y despertar a Jesús it was to run and wake up Jesus a través de sus oraciones y clamores. through the prayer and through the prayer to Jesus. Los primeros años de la muerte física de mi padre fueron muy difíciles. The first years of my dad's physical death were very hard. Fueron difíciles psicológicamente, They were hard psychologically y espiritualmente. and spiritually. No solamente para mí, sino para la vida de mi familia. Not only for me, but for my family also. Pero la combinación entre la misericordia de Dios y los clamores de mi madre But the combination of God's mercy and my mother's prayers fue lo que despertó a Jesús. was what woke up Jesus. Y no fue que Jesús estaba ausente And it was not that Jesus was absent o que estaba dormido, or that he was sleeping. es que no había una búsqueda It's that there was no personal a personal seeking de Dios, of God. aun cuando lo conocía desde muy pequeño. Even though I knew him at an early age. Mi madre no nos pudo poner en una burbuja My mother couldn't put us in a bubble donde para que el mundo que deberíamos de enfrentar no nos lastimara. so that the world that we have to face wouldn't hurt us. Como padres, Like fathers, hemos sido puestos en la vida de nuestros hijos we have been put in our kids' lives para enseñarles to show them dos cosas: two things. enseñanzas cristianas Biblical learnings y disciplina cristiana. and Christian discipline. Las enseñanzas cristianas son impartidas a través de lo que decimos The teaching is through what we say, y la disciplina cristiana es impartida a través de lo que hacemos. and the discipline is what we do. No podemos darles a nuestros hijos We can't give our kids algo que no poseemos. something that we don't possess. Yo no puedo llevar a sus hijos I can't take your kids a la presencia de Dios to God's presence sin antes estar ahí. before being there. Estos principios son nuestra responsabilidad como padres. These principles are our responsibility as parents. En Lucas 6:40 dice: In Luke 6:40 says, el discípulo no es superior a su maestro, the disciple is not above his master, mas todo lo que fuere perfeccionado será como su maestro. but everyone that is perfect shall be as his master. Entonces es nuestra responsabilidad It is our responsibility empezar en la casa to start at home
con nuestros hijos, with our kids, llevarlos a la presencia de Dios. take them to God's presence, Y cuando vienen a la iglesia, and when they come to church, no vienen a recibir. they come to receive. They don't come to receive. Ellos vienen a dar. They come to give. Esto fue los principios que mi madre nos pudo haber dejado sin ella hacerlo de una manera, sin tener que hacerlo intencionalmente. Esto fue algo que ella hizo en nuestra vida. These are the principles that my mom gave me in order for me to. Pero no fueron unos principios que vinieron, que ella trajo a nuestra vida intencionalmente. They were not principles that were brought on intentionally. Fueron principios que fueron dados a mi madre There were principles that were given to my mother por la gloria y misericordia de Dios. by the glory and the mercy of God. Porque cuando hacemos su voluntad, Because when we do His will, Él se preocupa de todo lo demás alrededor tuyo. He worries about everything around you. Y entonces Jesús despertó. And then Jesus woke up. Como dije anteriormente, mi padre falleció en julio 18 del Like I said 2004. before, my father passed away July 18th of 2004. A mí me otorgaron una beca I was given a scholarship el 16 de julio del 2004, July 16th of 2004. 2 días antes de que él falleciera. 2 days before he passed on. Fue un viernes, It was a Friday. fui a recoger la beca, I went to pick up the scholarship. me dieron un certificado de que tenía una beca, They gave me a certificate that I had a scholarship. sonrié, I smiled. me sacaron una foto They took a picture y salió en el periódico. and it came out in the newspaper. Pero esto es para la gloria y honra de But Dios, this is for the glory of God, porque yo pude llevar eso because I could take that y llevarlo al cuarto donde estaba mi padre and I could take that to the room where my dad was y mostrarle and show him que él podía pasar a la presencia de Dios that he could pass on to God's presence en paz y tranquilidad. in peace and in tranquility. No por lo que yo estaba haciendo, Not because of what I was doing, sino porque Dios ya tenía su mano sobre nosotros. but God had His hand above us. Mi madre tenía una preocupación de qué iba a pasar con sus hijos, My mother was worried of what was going to happen to her kids porque sabía que su plan financiero no existía because she knew that she didn't have a financial plan. y sabía los problemas migratorios que teníamos en este país. And she knew the problems with immigration that we had in this country. Pero el Señor hace un camino donde piensas que no lo hay. But God made a way where there was no way. No había manera legal There was no legal way que a mí me pudieran haber dado una beca that they could have gave me that scholarship porque no tenía un número de seguro social. because I didn't have a social security number. Pero Dios hizo una manera. But God made a way. No me pregunten cómo, Don't ask me how. no me pregunten cuándo, Don't ask me when. solamente Dios trajo la oportunidad y yo pasé por ella. God gave the opportunity and I passed through it. El sponsor de la beca The sponsor of that scholarship no solamente me dio la manera financiera de poder asistir a la universidad, not only gave me the financial way to attend the university, él vino a mí, he came to me, sabía mi situación he knew my situation, y me dijo, ¿qué estás haciendo con tu vida? and he said, "What are you doing with your life?" Y le dije, pues estoy trabajando en un restaurante mexicano. And I told him, "Well, I'm working at a Mexican restaurant." Y me dijo, estás perdiendo tu tiempo. He told me, "You are losing your time. Le dije, sí, You're pero wasting time." le dije, tal vez, pero necesito dinero. I said, "Maybe, but I need money." Entonces él me dijo, ¿por qué no vienes a trabajar con nosotros en nuestra compañía? And he told me, "Why don't you come to work for us in my company?" El Señor no solamente abrió la manera financiera God didn't not only open open the financial way para que yo asistiera a la escuela de ingeniería, that I can assist engineering school, sino también me dio la manera but he also gave me a way desde muy temprana edad that from a very early age ser adiestrado como ingeniero. to be brought up with an engineer. El Salmo 37:4 dice, Psalms 37:4 says, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. "Delight thyself also in the Lord, and he shall give you thy desires of your heart." Este hombre que vino a mi vida por la voluntad de Dios, This man that came into my life in God's will no solamente me bendijo durante ese tiempo de mi vida, didn't only bless me in that time of my life. Él ha bendecido mi vida ahora como casado. He has blessed my life even now that I am married. Hace 2 años, 2 years ago, Él me habló por teléfono he calls me on the phone y me dice, Edgar, ¿ya compraste una casa? and he says, "Edgar, have you bought a house yet? Tienes que comprar una casa. You have to buy a house. Te la están regalando. They're giving it to you. Los porcentajes son muy The bajos. percentages are very low." Y le dije, sí, pero usted es millonario y yo no. And I told him, "Yes, but you are a millionaire and I am not." Y él me dijo, ponte a buscar una casa. And he told me, "Start looking for a house." Y para no extenderme mucho, And to not extend myself,
Esa es la casa en donde vivo hoy. And that is the house where I live today. En el año del 2009, In 2009, yo tuve que tomar una decisión. I had to make a decision. Y esta fue la decisión más importante de mi vida. And this was the most important decision of my life. Tuve que tomar todos esos conocimientos. I had to take all that knowledge. Tuve que tomar todas esas enseñanzas que mis padres me habían dado. I had to take all the teachings that my parents had given me. Y tuve que hacer mi fe And I had to put my faith, mía. mine. Tuve que tomar todo eso y decir si iba a seguir caminando en las cosas del Señor I had to take all of that and see if I was going to continue to walk in God's path o si simplemente iba a seguir mi propio entendimiento. or if I was going to go and take my own path, my own knowledge. Durante el año del 2009 Through 2009, conocí a Sandy. I met Sandy. Estuvimos de novios por unos cuantos meses. We were boyfriend and girlfriend for a couple months. Ella me llama por teléfono She calls me on the phone. y me dice, Edgar, She says, Edgar, no sé por qué, pero no puedo seguir en esta relación contigo. I don't know why, but I cannot continue with this relationship. Y yo dije en mí mismo, pues, si así lo quiere, And I said to myself, well, if that's what she wants, está bien. it's okay. La loca es ella, no yo. She's the crazy one, not me. Pero el Señor But God no me dejó ahí. didn't leave me there. Él empezó a traer un peso grande en mi corazón He brought a weight to my heart. y yo no podía dejar de preguntarme por qué ella terminó esta relación conmigo. And I could not understand and ask myself why she ended this relationship. Tengo 22 años, I'm 22 years old. acabo de terminar la escuela de ingeniería, I just finished engineering school. vivo en la área más, en la mejor área de Midtown, I live in the nicest part of Midtown. tengo dinero, I have money. soy guapo I'm cute, handsome, y ella no quiere salir conmigo, and she don't want to go out with me. está loca. She's crazy. Pero el Señor trajo, he challenged me. El Señor me retó. Me retó. He challenged me. Y Él me dijo, yo quiero que tú te pongas a hacer el ayuno de Daniel. He told me, Jesus told me, I want you to do the fast of Daniel. Y le dije, sí, And I said, yes, pero eso es del Antiguo Testamento. that's from the Old Testament. Así que si quieres que haga algo, If you want me to do something, búscalo en el Nuevo Testamento. look for it in the New Testament. Y el Señor me dijo, quiero que hagas el ayuno de Daniel. And he said, I want you to do Daniel's fast. Y dije, bueno, si se trata de comer frutas y I verduras, said, well, if it talks about eating fruit and vegetables, lo peor que puede pasar the worst that can happen es que pierda peso, is that I lose weight. lo cual ya lo gané. The one I gained right back. Esta mañana saqué esta chaqueta, This morning I took this jacket out, le quité el polvo I took the dust off, y me di cuenta que ya no cerraba. and I seen that it doesn't close anymore. You gotta do that Daniel fast. Pero durante ese tiempo, en el 2010, empecé a hacer el ayuno de Daniel. During that time in 2010, I began to do the Daniel fast. Y lo que yo le pedía al Señor era que me enseñara la condición de mi corazón. And what I asked God is for him to show me the condition of my heart. Muéstrame por qué no puedo seguir avanzando en tus caminos. Show me why I can't continue forward in your path. Y Dios me dijo, fácil, And God said, easy, porque eres un rebelde, because you're rebellious. porque tu corazón está lleno de idolatría, Because your heart is full of idolatry. porque aun cuando yo te bendigo, Because even when I bless you, tú alabas a tu ingeniería. you praise the engineering. Entonces yo sabía que algo tenía que cambiar. And I knew something had to change. Y durante esos 21 días que yo empecé el ayuno, And those 21 days that I did the fast, venía a mi casa, I would come home, me sentaba, I would sit down, no hacía absolutamente I nada. wouldn't do anything. Me quedaba solamente esperando a que la palabra de Dios viniera a mi vida. I would just stay and wait for the word of God to come to my life. La palabra de Dios fue tan tangible, The word of God was so touchable, tangible, tangible, que el Señor me dijo, yo voy a traer a tu esposa. that God said, I will bring your wife. Tu esposa va a ser, tú le vas a dar un abrazo a alguien. You're going to give a hug to somebody. Y esta persona en ese momento And this person in this moment se va a llenar del Espíritu Santo is going to be filled with the Holy Spirit. y esa va a ser tu esposa. And that's going to be your wife. Entonces, And then cada día que yo iba a la iglesia, every time I would go to church, abrazaba a todas las mujeres que había, I would hug every woman in church, pero no pasaba nada. but nothing would happen.
40 días pasaron. 40 days passed. El Señor trajo otra vez a mi vida a Sandy. God brought again Sandy to my life. Yo ya lo había dado por perdido, I had gave it as a loss, pero ella me llamó but she called me. y dije, lo sabía. And I said, I knew it. Pero el Señor fue bueno cuando ella vino y nos volvimos a ver. But God was so good that when we came to see each other again, Ella me dio un abrazo she gave me a hug. y ese momento fue lleno del Espíritu Santo como muchas pocas veces lo he sentido. And that was filled with the Holy Spirit as I Very hadn't few felt times. before. Yo sabía que esta era la persona que Dios tenía para mi vida, I knew that she was the one that God had for me, for my life, pero ella también lo tenía que saber but she had to know it also. y ella tenía que escucharlo de parte de Dios. And she had to hear it from God himself. Pasaron muchas cosas, Many things happened. pero lo que sobresale de todo esto, What oversees of everything, cuando ella me vio una vez más, when she saw me again, ella me dijo, yo sé que eres tú, I know that it's you, pero no eres tú. but it's not you. Y lo que yo le dije es que era verdad, And I told her, you're right. porque yo había pasado 40 días Because I had passed 40 days en la presencia de in Dios God's presence, pidiéndole asking que quitara toda rebeldía, that would take every rebellious thing, que quitara toda idolatría that would take every idolatry, y que yo dejara de poner mi confianza sobre mi propio entendimiento. and that I would stop leaving my trust in my knowledge. No he llegado a la perfección de Dios, I have not come to the perfection of God, pero yo sé que estoy en camino allá. but I know I am going towards that. Muchas veces el viento y las olas Many times the waves and the wind vienen por a causa de nuestra propia rebelión. come because of our own rebelliousness. La pregunta, así que Jesús te pregunta hoy, Jesus asked you today, ¿en dónde está tu fe? where is your faith? Tal vez tú te puedas estar preguntando, ¿quién es este que hasta los vientos y las aguas le obedecen? You may be asking yourself, who is this that the winds and the waters obey him? Él es el Jesús que murió por ti, He is Jesus that died for you, el Jesús que tomó tu pecado, Jesus that took your sin, el Jesús que lloró por ti Jesus who cried for you, y el que te ha dado la salvación y la libertad. and that had given you the salvation and the liberty. Cada uno de nosotros tenemos un camino Each one of us have a path, diferente con Dios. different than God. Nuestro testimonio e historia es única en cada uno de nosotros. Our testimony is unique. Desgraciadamente, Unfortunately, vivimos en una cultura we live in a culture donde todo lo queremos rápido. where we want everything fast. Dinero, Money, educación, education, trabajo work, y aún nuestra comida. and even our food. Yo me enojo I get mad cuando voy a McDonald's when I go to y McDonald's se tardan 3 minutos en darme mi Big Mac. and they last 3 minutes to give me my Big Mac. Hemos perdido la apreciación por el trabajo arduo We have lost appreciation for the work, y el nivel de detalle en nuestro trabajo ha disminuido. and the level of our detail at work has diminished. La tecnología en la cual estamos expuesta hoy día The technology of nowadays that we are exposed to nos ha traído muchas facilidades have brought us many easiness para nuestro trabajo, for our jobs, pero también mucha información but much information es puesta enfrente de nosotros put before us en una manera exageradamente rápida. in an exaggerated way. Esto puede ser bueno, This can be good puede ser malo. or it can be bad. Y nosotros como padres Us like parents, es importante it is very important que entendamos los peligros, that we understand the danger que esto puede traer that this can bring a nuestros hijos. to our kids. Él nos ha dado un trabajo a cada uno de nosotros. He has given each and one of us a job, Y esto es reflejado, como dije and antes, this is reflected, like I said before, en nuestras habilidades y deseos. in our abilities and our desires. El problema The problem es que no nos sometemos a la voluntad de Dios. is that we don't submit to God's will. Me gustaría que pasara el grupo de alabanza I would like the GXO band to come up. y yo quiero hacer un llamado I want to make a calling a todos los jóvenes to all the young people y aún a los adultos and even to the adults que tienen el deseo that have the desire de seguir adelante to continue forward y seguir buscando la sabiduría de parte de Dios. and to keep looking for God's knowledge. Así que si tú tienes So if you have en tu corazón este deseo, in your heart this desire, quiero que lo sometas a la voluntad de Dios I want you hoy. to submit it to God's glory. Él hace He does una manera in a way
un camino He makes a way donde piensas que no lo hay. where you think that there's no way. Cuando la tormenta viene, When the storm comes, cuando el viento viene, when the winds come, cuando los problemas when vienen, the problems come, cuando la enfermedad viene, when sickness comes, cuando te quedas solo, when you stay alone, cuando tu novia te dice que no quiere salir más when your contigo, girlfriend says she don't want to go out with you no cuando more, tu familia no existe, when your family does not exist, Él está ahí contigo. He is there with you. Él no te ha dejado, He has not left you. Él quiere caminar He contigo, wants to walk with you. Él quiere agarrarte de la mano He wants to grab you by your y hand, quiere caminar and He contigo. wants to walk with you. Vendrán los momentos The moments will come cuando tú dudarás when you doubt que si Él está contigo, that He is with you, que si Él está dormido, that is, if He is asleep. pero si tú quieres más, But if you want more, tienes que someterte you have to submit a la voluntad de Dios. to God's will. Y cuando Él dice que no, And when He says no, lo tienes que aceptar you también. have to accept it also. Y cuando Él dice que sí, And when He says yes, te tienes que levantar, you have to get up, tienes que caminar, you have to walk, tienes que sufrir, you have to suffer, tienes que pasar por el tiempo y el detalle de lo que quieres acabar. you have to go through the time of what you want to finish. Esto es el trabajo arduo. This is the hard work. Estos son los detalles These are the details que Él quiere that He wants, que tú pongas atención. that He wants you to pay attention to. Así que si tú sientes el llamado, So if you feel God's calling, si tú quieres una educación if más, you want more of an education, ven aquí, come here, porque Él te dará because He will give you la provisión, the conviction, the provision, the provision, para que tú puedas llegar a ese nivel. so that you can go to that next level. Yo no era nada especial, I was nothing special. yo simplemente soy un hijo de Dios I was only a son of God, que Él plació bendecirme that He honored me and blessed me, y así Él puede bendecirte aún más. and like that He could bless you even more. Y tú como padre, And you, like a father, es tu it responsabilidad is your responsibility de traer to bring un sentimiento de seguridad a tus hijos, a feeling of security to your kids, aun cuando no sea en tus propias fuerzas. even when it's not with your own power. Simplemente Simply, una oración a prayer son más que 1000 palabras. is more than 1,000 words. Así que Padre, en esta tarde, Señor So I Dios, tell you, parents, in this day, te alabamos y te glorificamos, Señor Dios, y te damos la gloria, Padre, porque tú eres un Dios que abre las puertas. Tú eres un Dios que cuando nos deleitamos, Señor Dios, en tu palabra, tú abres las puertas, Señor Dios, y Padre, las bendiciones vienen, Padre Dios. Father, you are a God, Lord Jesus, Father God, that you open the floodgates of heaven, Lord, and the blessings start coming, Lord Jesus, God. Father, we thank you and we worship you, Father, Lord, because when we surrender to you, Father, you start working, Lord Jesus, Father, Lord. Padre, tú eres un Dios que cuando nos sometemos a ti, Señor Dios, tú eres un Padre que se levanta, tú eres un Padre que nos adiestra, tú eres un Padre, tú eres Jehová Jireh, el que trae, Señor Dios, la provisión. Padre Celestial, Señor Dios, estamos aquí, Lord Jesus, we are here como una cultura, as a culture, Lord Jesus, Father, Lord. Queremos poder hacer, Señor Dios, en esta nación, in this nation, we want to be able to make a name para ti, Señor. Queremos poder hacer un nombre para ti. Padre, queremos levantarnos en poder, queremos levantarnos en victoria, queremos levantarnos no importando las circunstancias, no importando, Señor Dios, la tormenta, Señor Dios, ni lo que está alrededor de nosotros. Tú eres un Dios poderoso, un Dios grande, el creador de los cielos y de la tierra, Señor Dios. Tú conocías nuestros caminos, Señor Dios, desde antes, Señor Dios, que fuésemos formados, Señor Dios, en el vientre de nuestra madre, Padre Celestial, Señor Dios. Padre, y aún tú nos llevas a la plenitud de tu bondad y de tu gloria, Señor Dios. Padre, te doy la gloria, la alabanza, la adoración, Señor Dios, en el nombre de Cristo Jesús.